¿Quién es Pierluigi Mancini? Soy un hombre católico, padre de una hija maravillosa, un hijo genial y una persona que hace muchos años tuve la suerte de haber recibido la misión de mi vida. Y es una persona que se ha dedicado toda la vida a ayudar a la comunidad inmigrante en este país. ¿Cómo un nacido en Barranquilla llega a ser una eminencia? Porque te invitan a muchas conferencias de la salud mental. Bueno, es una historia familiar, una historia que tiene muchas trayectorias. Nací en Barranquilla, Colombia, y mis padres habían planeado mudarse a los Estados Unidos. Y cuando yo tenía los 13 años, mi hermano mayor iba a venir a los Estados Unidos un año antes de que mis padres vinieran a una academia militar. Y yo les dije a mis padres que lo quería acompañar. Y así terminé en los Estados Unidos. Un año después terminaron la casa en Miami y nos regresamos y empezamos la vida aquí en los Estados Unidos, en Miami. ¿Qué año corría? 1976. Bueno, y ese Pierluigi Mancini es un nombre poco colombiano. Sí, barranquillero y barranquillero europeo, pero ¿cómo se da ese nombre? Pues? Sí, la familia mía es italiana y colombiana. Mi padre, que en paz descanse, era italiano, y la familia italiana tenía fábricas en Colombia. En Barranquilla tenían una fábrica de pasta y semolina, en Cali fábrica de aceite de oliva y de jabón, y mi padre era el gerente de la fábrica de pasta en Barranquilla. Él conoció a mi mamá, se casaron en Miami, todos los hermanos nacimos en Barranquilla, pero en tradición italiana todos tuvimos nombres italianos. Tradición italiana, sangre barranquillera, nace en Estados Unidos. ¿Cómo manejado esto? Bueno, ha sido algo muy interesante porque los años que vivimos en Miami hay mucha cultura hispana, bastante música, comida, y había en la escuela mucho hispano. La mudanza a Georgia fue un poco diferente porque yo llegué acá en 1985 y había muy pocos hispanos. Entonces ha sido algo un poco diferente y hoy en día, gracias a Dios, tenemos una comunidad mucho más grande en Atlanta para poder participar en nuestra cultura. En el año 85 que llega acá a Georgia, en el 99 crea el hasta el momento único programa de salud mental para hispanos. ¿Cómo fue esto? El comienzo de mi servicio a la salud mental es por algo sumamente personal. Y para los que me han conocido mucho tiempo o compraron mi primer libro, saben que soy persona en recuperación de adicción desde 1985. Yo llegué a Atlanta para recibir tratamiento sobre la adicción, tenía 21 años y los 18 meses antes de esos 21 años tuve muchos problemas con alcohol y drogas en la universidad. La manera en que recibí servicios fue muy buena y gracias a Dios desde ese entonces no he tenido que usar alcohol o drogas, pero siempre me quedó la semilla de que yo estuve en un centro de tratamiento americano donde se hablaba inglés y mis padres, especialmente mi madre, que habla 3 idiomas, ha vivido en diferentes países, tenía reto comunicándose con las consejeras y era reto ambos lingüístico y cultural. Y desde ese entonces me quedó planteada esa semilla y yo seguí mi carrera, trabajé en varios centros y en el 97 me hablaron 2 amigos que había un reto de personas de habla hispana que necesitaban tratamiento de adicción y salud mental en español y lo único que existía en Atlanta eran escuelas de DUI. Entonces fundé la clínica para comenzar ese servicio para la comunidad inmigrante hispana en el estado de Georgia. Bueno, mentalmente hablando,
¿qué diferencias tenemos nosotros los inmigrantes hacia el nacido acá en Estados Unidos? Que pueden ser bastante grandes. ¿Diferencias de qué sentido? Digamos que debilidades mentales, conflictos mentales, o sea, creo que tenemos la tendencia a caer más fácil en el alcoholismo y la drogadicción que los nacidos acá por la misma soledad. Muy interesante que me preguntas eso. Las estadísticas nos demuestran que el inmigrante entra a los Estados Unidos con un sentido de salud mental mucho más saludable que las personas nacidas acá. Entre más tiempo estamos acá, más tiempo empezamos a caer en los estreses de la comunidad americana y no solo la manera cómo se maneja el estrés, porque aquí muchas veces se maneja tomando mucho, usando drogas o comiendo mucho. Pero también tenemos ese reto de que en nuestra comunidad, si algo no nos duele o no está sangrando o un hueso no está roto, no buscamos ayuda. Entonces los dolores emocionales que podemos empezar a sentir los ignoramos y esperamos mucho tiempo para buscar ayuda. A veces un tiempo que es bien tarde y tenemos ya problemas más avanzados. También me imagino que un problema grande que hay es el idioma, ¿no? Lo digo hasta por la experiencia propia con mis hijos, que se busca siempre en español y es difícil conseguir consejería en español. Así es. Cuando yo abrí la clínica, no encontraba consejeros de habla hispana, muy pocos en Georgia. Los 2 primeros consejeros los traje, uno de Argentina, uno de Perú, y fueron una maravilla, pero es un proceso costoso por las visas. Entonces comenzamos a desarrollar nuestra propia fuerza laboral. Consejeros jóvenes que estaban todavía en la universidad, los alcanzábamos, les ofrecíamos el lugar para que pudieran hacer su internship en sus maestrías y los contratábamos inmediatamente. Y desarrollamos más de 40 consejeros bilingües y 4 trilingües que también hablaban portugués y los ayudamos a sacar su licencia. Entonces, durante esos 16, 17 años en la clínica, desarrollamos muchos consejeros. Ahora, no es suficiente, porque tenemos una crisis nacional que antes de COVID teníamos una escasez de 250,000 consejeros y después de COVID ese número suma 760,000. Para que todos que necesiten consejería puedan conseguirla, necesitamos 760,000 consejeros. Si hablas otro idioma o te comunicas mejor en español o en otro idioma, los recursos son mucho más escasos. Hasta hoy en día, el número de psicólogos de habla hispana es solo el 5%. Los médicos de habla hispana creo que está en 7%. Entonces tenemos una escasez de personal bilingüe para servicios de salud mental. Bueno, volviendo a lo personal con Pierre, ¿cuál ha sido ese momento difícil de su vida que, digamos que le costó trabajo superar, verdaderamente? Aquí está, entonces lo superó. Ay, Andrés, es probablemente la parte más dolorosa de mi vida, que mucha gente no conoce porque yo cometí un pecado de no ser abierto de situaciones personales, que es una de las causas de los retos por los cuales los hispanos no buscamos ayuda. Para mí, lo peor que me ha sucedido en mi vida es que con todo lo que yo conozco de salud mental y todas las personas que yo conozco que trabajan en salud mental, después de 20 años no pude exitosamente ayudar a mi propia esposa. Mi propia esposa tenía una enfermedad seria de salud mental por más de 20 años. No se lo conté a mucha gente. En una mano puedo contar el número de personas que sabía eso. Y después de 20 años ella tenía episodios de psicosis y metía papeles de divorcio. Pero con los doctores, la medicina, lo podíamos arreglar. Pero en el 2019 tuvo un episodio y su doctor se había retirado y no tenía nadie que me ayudara. Entonces nos tocó pasar por ese proceso de divorcio que yo nunca en mi vida me hubiera pensado que íbamos a estar divorciados.
Eso ha sido para mí el dolor más grande de mi vida, que no pude ayudarla a poder tener una vida mejor con todo lo que yo he conocido. Demuestra que la salud mental es una enfermedad muy seria y es una enfermedad que puede causar mucho daño aunque tengamos recursos. Y cuando no tenemos recursos es mucho peor. ¿Cómo ha sido esa relación? O sea, en esos 3 años con ella, pues, ¿cómo ha sido? Ha sido un poco difícil porque todavía tiene esos periodos. Entonces, desafortunadamente, todavía estamos manteniendo esa distancia. ¿Cómo se trabaja con los hijos cuando hay estos problemas en la familia? Porque igual casi siempre los más afectados son los hijos, a veces sin importar la edad. Así es. Y mis hijos, que hoy en día tienen 24 y 26 años, crecieron durante esos 20 años donde había mucha crisis en la casa. Yo no sabía qué iba a ver cuando yo llegara a la casa, si iba a ser una casa calmada o una casa muy excitada. Y los niños crecieron durante esa etapa y había mucho sub y baja emocional. Yo trataba de protegerlos, los sacaba. Y lo bueno es que desde un principio ellos crecieron en mi clínica. Ellos iban a los programas de prevención, ellos conocían a los consejeros. Entonces la consejería era algo muy natural para ellos. Y pudieron ayudarse por medio de consejería por muchos años. Y por eso ellos han tenido un proceso mucho mejor que personas que no estén familiarizadas con el beneficio de la consejería. Hoy en día tienen una relación más o menos con la madre, pero yo creo que eso con tiempo se sigue mejorando. ¿Cómo se hace cuando un paciente, digamos, que no es consciente sobre algo? Porque casi siempre en los casos de salud mental, el entorno se puede dar cuenta, pero la persona difícilmente se da cuenta y lo reconoce. ¿Cómo se hace? Que reconoce... Que tiene algún problema. Bueno, siempre nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo soy el primero que puedo decir, no me siento bien, o por qué no quiero salir de la cama, o por qué estoy haciendo todas estas cosas. El reto es que muchas veces nos rodeamos con personas que nos ayudan a minimizar esos síntomas. No hay nada malo contigo. Eso le pasa a todo el mundo. En vez de ayudar a una persona a reconocer, mira, si no te estás sintiendo bien, puedes hablar con un profesional. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos por lo menos líneas de teléfono donde te ayudan en español. O sea, por lo menos puedes recibir una claridad. Pero ese es el reto, de que cuando reconocemos que tenemos un problema, no queremos buscar ayuda, no le queremos decir a otras personas porque pensamos que nos van a ver como débiles, como locos, como una persona que no se puede confiar. El otro problema que tenemos en la comunidad hispana y en la comunidad general es que si yo he tenido retos y me he mejorado, no le digo a nadie porque no quiero que sepan que yo fui a consejería porque van a pensar menos de mí y van a pensar que soy débil o que estoy loco. Entonces tenemos que romper ese estigma. Tenemos que hablar de la salud mental. Tenemos que normalizar esa conversación porque todos tenemos problemas un día u otro. Y no hay nada malo en reconocer que tengo un problema y en buscar ayuda profesional para mejorarlo. ¿Qué consejo le da usted a nuestra comunidad hispana aquí de Georgia que vive momentos complicados? ¿Qué consejo le da usted? Lo que yo le aconsejaría a la comunidad hispana, a cualquier persona que esté teniendo algún reto emocional, ellos mismos, con un ser querido, con los hijos, no dude en buscar ayuda. Hoy en día muchos me han oído hablar de la línea 988. Es la nueva línea para crisis de salud mental, pero también para información de salud mental y contestan en español. Yo puedo llamar a esa línea si estoy preocupado por mi esposo, mi esposa, mis hijos y hacer preguntas. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, no dude en buscar ayuda. Me pueden encontrar a mí en los medios sociales. Con mucho gusto les ofrezco cualquier ayuda que pueda darles.
Y en la página del drmancini.com también pueden bajar información gratuita de muchos de estos retos, pero también las soluciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarnos nosotros mismos? Muchísimas gracias por este tiempo. A ti, Andrés.